Hola a todos, en este vídeo vamos a utilizar las funciones del DOM para acceder al contenido de la página HTML. Hasta ahora todos los mensajes que hemos ido mostrando los hemos mostrado por consola y toda la información que hemos sacado del usuario la hemos sacado mediante la función prompt. Sin embargo, lo más habitual es que interaccionemos con la página web HTML desde el archivo JavaScript. En este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a las funciones que nos permiten hacer esto. Desde JavaScript vamos a poder acceder a una representación en forma de árbol del documento HTML. Esta representación recibe el nombre de DOM y por eso vamos a tener varias funciones que nos permiten interactuar con el DOM. En este vídeo solo vamos a ver cómo podemos leer información del DOM y modificarla ligeramente. En temas posteriores veremos funciones más avanzadas. Bien, al contrario que hasta ahora, el HTML que tenemos en nuestra página, en este ejercicio sí tiene sentido, porque vamos a acceder a él, hemos creado varios párrafos y dentro de alguno de los párrafos hay algún enlace. Como vemos, cada párrafo tiene su propio identificador, párrafo 1, párrafo 2, etcétera, etcétera, y como vemos también algunos de los párrafos tienen una clase asociada. En algunos casos es par y en otros impar. También los enlaces tienen su propio identificador. Es una página muy sencilla con 5 párrafos y 2 enlaces. Bien, una primera función que vamos a poder usar para escribir en HTML es document.write. Document.write escribe la cadena que le pasamos en el documento HTML. Guardamos, mostramos la página y comprobamos que en efecto tenemos la cadena que hemos escrito en el document.write en primer lugar antes del resto de contenido HTML. ¿Por qué en primer lugar? Bien, el archivo HTML se procesa de arriba abajo y se encuentra el archivo JavaScript. En ese momento se ejecuta la sentencia document.write y se escribe esta frase. Y a continuación se procesa el resto de contenido HTML y se escriben el resto de frases. Document.write, como podemos ver, ha escrito una cadena sin ninguna etiqueta HTML, con lo cual, si miramos el código HTML de la página, cosa que podemos hacer desde la consola de depuración, pestaña Elements, veremos que buenos días es simplemente una cadena. Pero lo normal es que cuando escribimos contenido en el documento HTML vaya metido dentro de alguna etiqueta de marcado. Por ejemplo, vamos a meter este saludo dentro de etiquetas H1. Si volvemos a mostrar la página HTML, veremos que en efecto buenos días se muestra como un título de primer nivel y si miramos el contenido HTML veremos que en efecto se está pasando la cadena entre etiquetas H1. Bien, document.write es una función que se ha usado mucho, pero hoy en día no está recomendado usarla, porque es más eficiente el acceso a los contenidos del DOM usando funciones específicas para ello. Con lo cual, es una función que es posible que veáis en muchos sitios, incluidos los apuntes del módulo, pero recomendamos evitar su uso en la medida de lo posible. Por otra parte, el objeto document es un objeto que representa el documento HTML y contamos con varias funciones que nos permiten acceder a su contenido. La primera de estas funciones se denomina getElements by tag name. Es importante observar el nombre de la función para ver qué es lo que hace. GetElements significa que nos va a devolver varios elementos
y by tag name significa que nos va a devolver los elementos según el nombre de etiqueta. Es decir, recibe el nombre de una etiqueta, por ejemplo P, y nos devuelve todos los elementos que tienen dicha etiqueta en la página HTML. Bien, esta función está devolviendo un listado de elementos, con lo cual es conveniente que metamos el valor que devuelve en una variable, var párrafos igual a document getElements by tag name p. Dado que se trata de un array, si deseamos vamos a poder recorrer dicho array. For var igual a 0 y menor que párrafos length y más. ¿Y qué contiene cada una de las posiciones de este array? Pues bien, contiene un objeto que representa la etiqueta HTML correspondiente. Por ejemplo, podríamos mostrar para cada posición del array los atributos de ese objeto. ¿Qué atributos contiene? Bien, en primer lugar, el objeto contiene los atributos HTML. Es decir, podríamos acceder al atributo ID de cada uno de los párrafos, o si estuviéramos recorriendo enlaces, podríamos acceder al atributo href. Es decir, el objeto que representa un elemento HTML DOM contiene atributos que se llaman igual, propiedades que se llaman igual que cada uno de los atributos HTML. Se llaman igual a excepción del atributo class, cuya propiedad en el objeto DOM recibe el nombre de className. Es decir, el resto de propiedades se llaman igual que el atributo HTML, pero el atributo class en el objeto DOM se llama className. Por otra parte, también tenemos una propiedad que se denomina innerHTML. Lo que contiene esta propiedad es todo lo que hay entre la apertura y el cierre de la etiqueta en la cual estamos. Es decir, en el caso del primer párrafo contendría todo este contenido. En el caso del segundo, innerHTML contendría todo este contenido, etcétera, etcétera. Bien, vamos a probar si esto está funcionando. Vamos a poner una pequeña etiqueta que nos permita leer un poco mejor la información que vamos sacando por consola. Guardamos, pero aunque actualicemos la página vemos que no se está mostrando nada. ¿Qué está sucediendo aquí? Bien, como ya hemos dicho antes, el documento HTML se procesa desde arriba hacia abajo. Entonces lo primero que se encuentra es la etiqueta script. Y desde esta etiqueta script se accede al contenido JavaScript y se intenta acceder al DOM. Sin embargo, como ya se ha dicho, cuando accedemos al DOM, este contenido aún no existe, aún no se ha cargado en la página web. Con lo cual, no podemos acceder a él. Por tanto, tenemos dos opciones. La primera de ellas es tener un evento de carga de página, pero como aún no hemos visto eventos, vamos a usar la segunda opción, que es poner la etiqueta script antes de cerrar el body. En este caso, se va a procesar todo el contenido HTML y cuando lleguemos a la etiqueta script y al contenido JavaScript, ese contenido HTML ya existirá. Es una solución que vamos a tener por el momento, pero en cuanto demos eventos, es preferible usar un evento de carga de página. Guardamos y como vemos, sí se ha mostrado para cada párrafo su clase y su contenido. Bien, en este caso hemos leído el contenido, pero también podríamos haber hecho otra cosa. También lo podríamos haber modificado. Comentamos. Y lo que vamos a decir es que para cada párrafo para cada párrafo, párrafos y
vamos a modificar la propiedad innerHTML y vamos a hacer que ponga párrafo y en este caso veremos que lo que hemos hecho es modificar el contenido de cada párrafo. Si venimos a elementos, vemos que el contenido, que está representado por la propiedad innerHTML, se ha modificado en efecto. Bien, con lo cual ya hemos visto la primera función, que es getElementsByTagName, y cómo manejar los elementos que devuelve. Otra segunda función que tenemos para manejar el DOM es, también pertenece a document, y se llama getElementsByClassName. Lo que recibe en este caso esta función es el nombre de una clase. Por ejemplo, en este caso podemos pasar clase par o clase impar. Vamos a suponer que ponemos clase par. Bien, podríamos volver a manejar los elementos desde el script HTML, desde el script JavaScript, pero también lo podemos hacer desde la consola de depuración. Vamos a comprobarlo. Muestro la página y desde la consola, si accedo a mi variable, no he metido lo que devuelve la función en ninguna variable, vamos a llamarla párrafos pares. Y para ver la diferencia, vamos a compararlo con una función que se llame párrafos, con una variable que se llame párrafos impares, donde sacaremos todos los elementos que tienen clase impar. Y como vemos, desde la consola podemos acceder a la variable párrafos pares, que contiene 2 párrafos, y la variable párrafos impares, que contiene 3 párrafos. Ambos son arrays, uno de longitud 3 y otro de longitud 2. La razón de que los elementos no salgan duplicados es que dentro de cada uno de estos arrays, supongamos párrafos impares, podemos acceder al elemento por índice 0, 1, 2, como hemos hecho en el ejemplo anterior, pero también podemos acceder, dado que tienen el ID definido, mediante el ID. Veremos que podemos acceder a párrafo 1, párrafo 3 o párrafo 5. Pero si intentamos acceder a párrafo 2 dentro de párrafos impares, nos dirá que está sin definir, dado que párrafo 2 es un párrafo par y no impar. Bien, con lo cual esta segunda función nos permite acceder a los elementos por el nombre de clase. Y nuevamente lo que devuelve es un array. Una nueva función para el manejo del DOM es getElementById. getElementById. Lo que recibe esta función es un ID. Vamos a ir con los enlaces, enlace 1, y devuelve, en este caso se devuelve un único elemento, con lo cual sería más apropiado que mi variable se llamara en singular, enlace 1, o si queremos acceder al cuarto párrafo, le pasaríamos el ID párrafo 4. Nuevamente mostraremos por consola las propiedades. Si accedo a enlace 1, vemos que enlace 1 contiene en realidad un objeto que representa el primer enlace. Lo que pasa es que aquí se está mostrando como si fuera un HTML, pero se trata de un objeto. Podemos acceder, como ya hemos dicho, a propiedades, que son los atributos HTML, href, ahí lo tenemos, o ID. Y también podemos acceder al inner HTML. Desde aquí accedemos. Bien, no lo hemos hecho, pero también podríamos modificar las propiedades. Vamos a hacer que el enlace 1 tenga un enlace a la página del mundo. Y como vemos,
si venimos a Elements, veremos que ahora el enlace de este elemento es la página del mundo. Si lo abrimos, vemos que accedemos a dicha página. Bien, la última de las funciones que vamos a ver para el manejo del DOM recibe el nombre de Query Selector. Y es una función que nos va a reemplazar a todas las anteriores si lo deseamos. Lo que recibe esta función es una cadena que representa el selector CSS que queremos obtener. Es decir, el selector CSS correspondiente a los elementos HTML que queremos obtener. Sabemos que en CSS, por ejemplo, si ponemos un P, se nos devolverán todos los párrafos. Si ponemos una A, se nos devolverán todos los enlaces. Esto usaríamos si quisiéramos hacer algo equivalente a getElements by tagname. Si quisiéramos obtener todos los elementos con determinada clase, pondríamos punto. Por ejemplo, punto par devolvería todos los elementos con clase par, o punto impar devolvería todos los elementos con clase impar. Y si queríamos acceder a un elemento por ID, pondríamos almohadilla como en CSS, párrafo 1 o párrafo 2, o enlace 1 o enlace 2. Es decir, es una función que nos permite usar una sintaxis más parecida a la que solemos usar en CSS y reemplaza a todas las demás. Para ver que funciona, ejecutamos y vemos que enlace 2 contiene el segundo enlace. Sin embargo, si llegamos a poner punto par, veríamos que párrafos contiene... Bien, se nos devuelve el primer elemento con clase par. Si lo que quisiéramos es que nos devolviera todos los elementos con clase par, tenemos otra función que es querySelectorAll. Es decir, querySelector nos devuelve el primer elemento de acuerdo a determinada regla, obviamente con ID solo será una, el primer párrafo en este caso, el primer enlace o el primer elemento de clase par, pero querySelectorAll nos devuelve todos los elementos aquí, todos los elementos que concuerdan con ese selector CSS. Ahí tenemos los dos elementos de clase par o todos los párrafos de la página.